La luz de marzo entraba por los ventanales del restaurante La Terraza, ubicado en el último piso del Hotel Rosewood, el establecimiento más exclusivo de San Miguel de Allende. Desde aquella altura, las cúpulas coloniales de la ciudad brillaban como joyas antiguas bajo el sol de la tarde, mientras turistas y locales caminaban por calles empedradas sin imaginar el mundo de lujo que existía 40 metros sobre sus cabezas. Valeria Campos ajustaba por quinta vez el nudo de su delantal negro, sus manos temblando ligeramente mientras observaba la mesa 12, donde dentro de 20 minutos se sentaría uno de los hombres más poderosos de Guanajuato. Llevaba 5 años trabajando en aquel restaurante, 5 años sirviendo platillos que costaban más que su renta mensual, 5 años siendo invisible para clientes que hablaban de negocios millonarios, mientras ella rellenaba copas de vino francés. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a anticipar necesidades antes de que fueran expresadas, a borrar cualquier rastro de personalidad de su rostro para convertirse en lo que todos esperaban, una empleada eficiente y silenciosa. Nadie en aquel lugar sabía quién había sido antes. Nadie preguntaba. En el mundo de los restaurantes de lujo, los meseros eran como muebles elegantes, necesarios, pero nunca dignos de curiosidad genuina. Patricia Ortega, la gerente del restaurante, una mujer de 52 años con cabello perfectamente peinado, en un chongo bajo y traje sastre color vino, se acercó con pasos medidos. Sus zapatos de tacón repiqueteaban contra el piso de mármol importado de Italia, un sonido que todos los empleados habían aprendido a reconocer y temer. Patricia llevaba 15 años dirigiendo La Terraza, transformándolo en el restaurante más codiciado de la región, donde conseguir una reservación requería semanas de anticipación y conexiones en los círculos correctos. Valeria, necesito que esta noche estés impecable con la mesa 12, dijo Patricia, su voz profesional pero con un matiz de advertencia que no pasó desapercibido. El señor Villarreal viene con su hijo y varios socios. Ya sabes cómo es él, exigente, detallista, y no tolera errores. La última mesera que lo atendió derramó 3 gotas de agua en la mesa y la despidió en el momento. 3 gotas, Valeria. Así que, por favor, mantén la concentración. Valeria asintió, sintiendo cómo su estómago se contraía. Había escuchado historias sobre Augusto Villarreal, el magnate hotelero que había construido un imperio de establecimientos boutique a lo largo de México. Propietario de 12 hoteles de 5 estrellas, incluyendo el Rosewood donde trabajaba, Villarreal era conocido tanto por su ojo empresarial como por su temperamento volcánico. Los empleados lo llamaban el emperador cuando estaba fuera de alcance auditivo, un apodo que mezclaba respeto y resentimiento en partes iguales. ¿Viene con su hijo?, preguntó Valeria, recordando haber visto en alguna ocasión a un joven delgado que siempre parecía caminar 2 pasos detrás de su padre, con la cabeza ligeramente agachada, como si quisiera desaparecer. Sí, Emiliano, respondió Patricia, y su expresión se suavizó apenas perceptiblemente. Pobre muchacho. El padre lo trae a todas estas cenas de negocios, pero nunca lo incluye realmente en las conversaciones. He notado que el chico es sordo, pero don Augusto se niega a reconocerlo públicamente. Insiste en que su hijo lea los labios y se comporte como si no tuviera ninguna diferencia. Es bastante triste, la verdad. Algo en el pecho de Valeria se contrajo dolorosamente al escuchar esas palabras. Un joven sordo obligado a esconder su identidad, forzado a existir en un mundo que se negaba a adaptarse a él, que demandaba que él se transformara en lugar de que otros hicieran el mínimo esfuerzo por comprenderlo. Cerró los ojos brevemente, empujando hacia abajo los recuerdos que amenazaban con surgir, esas imágenes de otra persona, otro tiempo, otra versión de ella misma que había dejado de existir hacía 7 años. ¿Estás bien?, preguntó Patricia, notando la palidez repentina en el rostro de Valeria. Si no te sientes capaz de atender esta mesa, puedo asignarla a Rodrigo. No, estoy bien, respondió Valeria rápidamente, recuperando la compostura. Puedo hacerlo. Seré impecable. Patricia la estudió durante un momento más antes de asentir y alejarse hacia la entrada, donde ya comenzaban a llegar los primeros comensales de la noche.
El restaurante tenía capacidad para apenas 40 personas, un diseño intencional que garantizaba exclusividad y servicio personalizado. Las mesas estaban separadas por distancias generosas, decoradas con manteles de lino importado y arreglos florales que se cambiaban diariamente. Sobre cada mesa pendían lámparas de cristal cortado que proyectaban patrones de luz dorada, creando una atmósfera que oscilaba entre lo romántico y lo ostentoso. Valeria se dirigió a la estación de servicio, donde repasó mentalmente el menú de degustación de 8 tiempos que el chef Roberto Santana había diseñado para aquella noche. Tártara de atún con aderezo de jengibre y aguacate, vieiras con espuma de coliflor y aceite de trufa, risotto de hongos silvestres con láminas de trufa negra, róbalo en costra de hierbas con reducción de cítricos, costillar de cordero con puré de camote morado, selección de quesos artesanales, prepostre de mango y maracuyá, y finalmente, un soufflé de chocolate con helado de vainilla de Madagascar. Cada platillo representaba horas de preparación, ingredientes traídos de distintas partes del mundo, y una precisión casi científica en su ejecución. El chef Roberto, un hombre de 45 años que había estudiado en Le Cordon Bleu, en París, y trabajado en restaurantes con estrellas Michelin antes de regresar a México, era exigente pero justo con su equipo. Valeria lo respetaba profundamente. Admiraba su dedicación a elevar la gastronomía mexicana sin caer en clichés o estereotipos. Roberto fusionaba técnicas francesas con ingredientes locales, creando platillos que contaban historias de tradición y modernidad en cada bocado. A las 8 en punto, las puertas del elevador privado se abrieron y Augusto Villarreal entró al restaurante como si fuera el dueño del universo, lo cual, técnicamente, al menos de aquel espacio, era cierto. Tenía 50 años, pero aparentaba menos, con cabello plateado peinado hacia atrás, traje italiano que probablemente costaba lo mismo que 6 meses de salario de Valeria, y una presencia que llenaba la habitación sin necesidad de levantar la voz. Detrás de él caminaba Emiliano, 22 años, delgado con ojos oscuros que parecían contener océanos de tristeza. Vestía un traje similar al de su padre, pero en él la ropa elegante parecía un disfraz incómodo. Patricia se apresuró a recibirlos, su sonrisa profesional perfectamente calibrada entre lo amigable y lo deferente. «Don Augusto, qué placer tenerlo esta noche. Su mesa está lista». Los acompañaron 4 hombres más, todos vestidos con trajes caros, todos con esa expresión de seguridad que viene de nunca haber experimentado verdadera necesidad. Valeria observó desde su posición mientras el grupo se acomodaba en la mesa 12, la más grande del restaurante, ubicada junto a los ventanales con la mejor vista de la ciudad iluminada. Emiliano se sentó al final, ligeramente apartado de la conversación que ya fluía entre su padre y los socios. Ella notó cómo el joven mantenía las manos quietas sobre la mesa, su postura rígida, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en tensión constante. «Valeria, es tu momento», susurró Patricia mientras pasaba junto a ella. «Recuerda, impecable». Con una bandeja de copas de champaña en la mano, Valeria se acercó a la mesa. «Don Augusto, caballeros, buenas noches», dijo con voz clara y profesional. «Mi nombre es Valeria y seré su mesera esta noche. El chef Roberto ha preparado un menú de degustación especial que iniciará con una copa de champagne Veuve Clicquot». Comenzó a distribuir las copas, moviéndose con la gracia adquirida de años de práctica. Cuando llegó junto a Emiliano, sus ojos se encontraron brevemente. En esa fracción de segundo, Valeria vio algo que la golpeó como un puño en el estómago, el mismo tipo de dolor silencioso que había visto en otro par de ojos años atrás. Esa mezcla de resignación y esperanza aplastada que viene de ser constantemente ignorado por el mundo. El joven le sonrió levemente, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos, y asintió en agradecimiento cuando ella colocó la copa frente a él. Valeria notó que sus manos se movían ligeramente, como si quisieran decir algo, pero se detuvieran en el último momento, reprimidas por años de entrenamiento en la invisibilidad. La cena transcurrió según el protocolo esperado. Augusto Villarreal dominaba la conversación, hablando de expansión hotelera, de adquisiciones en la Riviera Maya,
de proyectos en Valle de Bravo. Su voz era fuerte, autoritaria, el tipo de voz acostumbrada a dar órdenes que nunca son cuestionadas. Los otros hombres asentían, ocasionalmente añadiendo comentarios que servían más para halagar que para contribuir genuinamente a la discusión. Emiliano permanecía en silencio, sus ojos moviéndose de un rostro a otro, tratando de seguir una conversación que avanzaba demasiado rápido, con demasiados hablantes simultáneos, en un ambiente con demasiado ruido de fondo. Valeria lo observaba discretamente mientras servía cada platillo, notando la frustración que ocasionalmente cruzaba su rostro cuando perdía el hilo de lo que se discutía. Cuando llegó el momento de servir el risotto, Augusto chasqueó los dedos en dirección a Valeria, un gesto que ella había aprendido a tolerar de clientes poderosos. «Señorita, tráigame otra botella de este vino y explíquele a mi hijo qué es lo que está comiendo. Que lo entienda bien, que preste atención». Había algo en el tono, una burla apenas disimulada que hizo que Valeria sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Se acercó a Emiliano, quien la miraba con una mezcla de vergüenza y anticipación. «Don Emiliano», comenzó Valeria, «este es un risotto de hongos silvestres con láminas de trufa negra de Perigord. Los hongos fueron recolectados en los bosques cercanos a Valle de Bravo y el arroz es carnaroli italiano. El chef Roberto lo preparó con caldo de huesos que se cocinó durante 18 horas». Emiliano asintió educadamente, aunque Valeria podía ver que el ruido del restaurante, las múltiples conversaciones, la música ambiental y el sonido de cubiertos contra porcelana hacían difícil para él entender completamente. El joven miró el platillo, luego a ella, y sus labios formaron un gracias silencioso. Mientras Valeria se alejaba para buscar la botella de vino, escuchó a Augusto hacer un comentario a sus socios que la dejó helada en su lugar. 21 años intentando que mi hijo se comporte como una persona normal, dijo con una risa áspera. Le pago terapeutas caros para que aprenda a leer labios perfectamente. Lo llevo a todas partes para que practique en situaciones reales, y todavía se queda ahí sentado como un mueble. A veces me pregunto si vale la pena el esfuerzo. Los otros hombres rieron incómodamente, sin saber cómo responder a un comentario tan cruel, dicho con tanta naturalidad. Emiliano había bajado la mirada a su plato, sus hombros tensos, las manos apretadas en puños sobre sus piernas. Valeria podía ver cómo sus mejillas se coloreaban de vergüenza, cómo su respiración se volvía más superficial. Regresó con la botella de vino, sus propias manos temblando ligeramente mientras servía. La cena continuó, platillo tras platillo, cada uno presentado con descripciones elaboradas que Augusto demandaba que Valeria repitiera para Emiliano, como si el acto de explicar comida a su hijo fuera algún tipo de experimento cruel para demostrar las limitaciones del joven. Cuando llegaron al sexto platillo, la selección de quesos artesanales, Augusto había consumido suficiente vino para que su crueldad natural se amplificara. Se recostó en su silla, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba decepción y algo más oscuro. «Caballeros», anunció de repente, su voz elevándose lo suficiente para que varias mesas cercanas giraran discretamente la atención hacia ellos. «Tengo una proposición interesante esta noche». Valeria estaba recolectando platos vacíos cuando las siguientes palabras de Augusto la paralizaron completamente. «Señorita mesera, venga aquí un momento. Tiene nombre, ¿verdad? Valeria, ¿cierto? Dígame, Valeria, ¿qué tan bien conoce la lengua de señas mexicana?» El restaurante entero pareció volverse más silencioso. Valeria sintió la mirada de todos sobre ella, especialmente la de Emiliano, quien había levantado la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos. «Yo», comenzó, su voz apenas un susurro, «conozco algo del lenguaje de señas, señor». «¿Algo?», repitió Augusto, con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Qué interesante. Verá, señorita Valeria, mi hijo aquí presente insiste en que la lengua de señas es un idioma real, válido, importante. Yo pienso diferente. Pienso que es una muleta para personas que no quieren esforzarse en comunicarse como el resto del mundo civilizado. Así que tengo una propuesta». El estómago de Valeria se contrajo.
Patricia había aparecido en su visión periférica, observando la escena con preocupación, pero sin atreverse a interrumpir a su empleador más importante. El chef Roberto también había salido de la cocina, atraído por el cambio en la atmósfera del restaurante. Si usted puede atender a mi hijo durante el resto de esta cena usando únicamente lengua de señas, si puede comunicarse con él fluidamente, sin pronunciar una sola palabra en voz alta, le pagaré 100,000 pesos esta misma noche, continuó Augusto, su voz cargada de confianza arrogante. Pero si falla, si tiene que recurrir a hablar normalmente aunque sea una vez, entonces quedará despedida inmediatamente y deberá disculparse públicamente con todos los presentes por reforzar falsas esperanzas sobre valorar algo tan primitivo. El restaurante completo ahora observaba abiertamente. Otros comensales, personas ricas y poderosas, acostumbradas a espectáculos a costa de empleados, miraban con esa mezcla de incomodidad y fascinación que viene de presenciar crueldad elegante. Valeria miró a Emiliano. El joven tenía lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, sus manos moviéndose frenéticamente frente a su pecho, en señas que claramente decían: «Por favor, no, por favor, rechaza esto, no lo hagas». Pero en sus ojos, Valeria también veía algo más. Un anhelo desesperado de que alguien, cualquiera, demostrara que su forma de comunicarse era válida, que él no era defectuoso, que el mundo de su padre estaba equivocado. En ese momento, mirando a aquel joven de 22 años destruido por la vergüenza, Valeria vio otro rostro sobrepuesto sobre el de Emiliano. Vio a Gabriel, su hermano menor, quien había enfrentado las mismas batallas, los mismos juicios, la misma constante demanda de que cambiara quién era para hacer felices a otros. Gabriel, quien había sido brillante y bondadoso y fuerte hasta que el mundo decidió que no lo era. «Acepto», dijo Valeria, su voz clara a pesar del terror que sentía. «Acepto su desafío, don Augusto». Augusto sonrió ampliamente, triunfante, completamente seguro de que acababa de orquestar la humillación pública de dos personas simultáneamente. «Excelente. Entonces, comience ahora mismo. Explíquele a mi hijo el siguiente platillo usando únicamente sus manos. Vamos, entreténganos». Valeria cerró los ojos brevemente, respiró profundo, y cuando los abrió nuevamente, ya no era la mesera invisible. Sus manos se elevaron frente a ella y comenzaron a moverse. Las manos de Valeria se movían con una fluidez que dejó al restaurante completo en silencio absoluto. No era el movimiento torpe de alguien que había tomado un curso básico o aprendido algunas señas casuales. Era la gracia de años de práctica profesional, de miles de horas traduciendo conversaciones médicas complejas, de una vida entera dedicada a construir puentes entre mundos que muchos consideraban incompatibles. Sus dedos formaron la configuración inicial. Su rostro adoptó las expresiones faciales que son tan cruciales en la lengua de señas mexicana como las palabras mismas. «Buenas noches, Emiliano», comenzó en señas perfectas. «Mi nombre es Valeria, y es un honor poder comunicarme contigo en tu idioma». Emiliano se quedó completamente inmóvil, su boca ligeramente abierta, sus ojos muy abiertos. Durante 22 años, nadie, además de sus terapeutas de lectura labial y algunos profesores especializados, había intentado comunicarse con él en lengua de señas. Ciertamente, nadie lo había hecho con el respeto y la competencia que ahora veía frente a él. Sus propias manos comenzaron a moverse, vacilantes al principio, como si hubiera olvidado que tenía permiso para usar su propio idioma. «¿De verdad sabes señas?», preguntó en LSM, sus movimientos todavía inseguros después de años de represión. «Sí», respondió Valeria, sus manos fluyendo con confianza. «Y ahora voy a explicarte cada detalle del siguiente platillo de una manera que ningún otro comensal en este restaurante podrá experimentar». Augusto observaba confundido, su expresión de triunfo comenzando a desvanecerse mientras presenciaba una conversación completa sucediendo frente a él a una velocidad que claramente indicaba competencia genuina. Esto no era lo que había esperado. Había asumido que una mesera no tendría más que conocimientos básicos, que tropezaría con señas elementales,
que demostraría su punto sobre la futilidad de la lengua de señas dentro de minutos. Patricia se había acercado, fascinada por lo que presenciaba. En 15 años dirigiendo aquel restaurante, nunca había visto a Valeria comportarse de esta manera. Nunca había sospechado que su empleada más callada y eficiente escondía esta habilidad extraordinaria. El chef Roberto también observaba desde la entrada de la cocina, sus brazos cruzados, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. Valeria continuó, ahora explicando el prepostre que estaba a punto de servir. El siguiente platillo es una creación del chef Roberto, que representa la fusión perfecta de lo tradicional mexicano con técnicas francesas modernas, señó con precisión. Es un parfait de mango Manila de Nayarit, con gel de maracuyá de Veracruz, espuma de yogurt griego, crumble de amaranto tostado y un toque de chile piquín que baila en tu lengua sin quemar. Pero no se detuvo ahí. Sus manos continuaron moviéndose, describiendo texturas, explicando el proceso de preparación, compartiendo la historia detrás de cada ingrediente. El mango fue seleccionado esta mañana en el mercado local por el chef personalmente, señó. Él dice que el mango Manila tiene una dulzura que te abraza como recuerdo de infancia, suave pero con carácter. El maracuyá aporta acidez brillante que corta la riqueza del yogurt, creando balance perfecto. Emiliano estaba completamente absorto. Por primera vez en su vida adulta, alguien le estaba explicando comida no como obligación condescendiente, sino como experiencia compartida, como invitación a apreciar detalles que normalmente se perdían en traducciones apresuradas o explicaciones simplificadas. Sus propias manos comenzaron a responder con más confianza. «¿Cuál es tu opinión sobre este platillo?», preguntó en señas, su rostro iluminándose con curiosidad genuina. «¿Tú lo has probado?». «Sí», respondió Valeria, una sonrisa tocando sus labios. «Trabajamos aquí días antes de que el menú se lance públicamente para que conozcamos cada elemento. Este postre es mi favorito personal. La combinación de dulce, ácido y ese toque de chile crea una conversación en tu paladar. Es como si cada ingrediente tuviera algo importante que decir y todos se escuchan entre sí». La metáfora no pasó desapercibida para Emiliano. Una conversación donde todos se escuchan. Algo que él nunca había experimentado en las cenas con su padre, donde su voz expresada a través de señas era sistemáticamente ignorada o considerada molestia. Augusto golpeó la mesa con su copa, el sonido cristalino interrumpiendo el momento. «Muy impresionante, mesera», dijo con voz tensa. No esperaba que una empleada de servicio tuviera tales habilidades, pero el desafío continúa. Sirva el resto de la cena y mantengamos este circo andando. Había rabia apenas contenida en su voz. Su demostración pública estaba fracasando espectacularmente. En lugar de humillar a su hijo y a una mesera, estaba presenciando una conexión genuina que exponía años de su propia negligencia y crueldad. Los socios en la mesa evitaban hacer contacto visual, claramente incómodos con la dirección que había tomado la velada. Valeria asintió y se retiró brevemente para buscar el prepostre. En la cocina, el chef Roberto la interceptó. «Valeria, ¿qué está pasando allá afuera?», preguntó, aunque su tono indicaba admiración más que reprimenda. «En 5 años nunca mencionaste que sabías lengua de señas». «Es complicado, chef», respondió Valeria suavemente. «No es algo que hable normalmente». «Bueno, pues ahora todos lo saben», dijo Roberto con una sonrisa. «Y si ese hombre trata de despedirte después de esto, que sepa que renuncio con efecto inmediato. No trabajo para personas que humillan a otros por diversión». Las palabras del chef tocaron algo profundo en Valeria. Durante 5 años había trabajado en silencio, escondiendo su pasado, evitando cualquier situación que pudiera revelar quién había sido. Pero ahora, mirando hacia el restaurante donde un joven de 22 años finalmente experimentaba respeto genuino, supo que había tomado la decisión correcta al aceptar el desafío. Regresó a la mesa con los postres perfectamente presentados, cada uno en un plato de porcelana blanca que hacía que los colores vibrantes del mango y la maracuyá brillaran como piedras preciosas. Comenzó a colocarlos frente a cada comensal, pero cuando llegó a Emiliano sus manos se movieron nuevamente.
Este platillo cuenta una historia de dos ingredientes que vienen de lugares diferentes, señor. El mango de la costa del Pacífico, cálido y generoso. La maracuyá de las montañas de Veracruz, intensa y compleja. Solos son hermosos, pero juntos crean algo completamente nuevo. Algo que no podría existir sin que ambos contribuyeran exactamente lo que son, sin tratar de cambiar su naturaleza esencial. Emiliano captó el mensaje oculto en sus palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, sino de algo parecido a la esperanza. Gracias, señor, simplemente. No solo por la comida, por verme. De nada, respondió Valeria. Siempre es honor compartir momento verdadero con alguien. El resto de la mesa comía en silencio incómodo, mientras Augusto observaba la interacción con una mezcla de confusión y creciente frustración. Había esperado victoria fácil, una demostración de que las opiniones de su hijo eran sentimentalismos sin base en realidad. En cambio, estaba siendo testigo de comunicación más fluida y significativa de lo que él mismo había logrado con Emiliano en años. Cuando terminaron el prepostre, llegó el momento del platillo final, el soufflé de chocolate. Valeria se retiró a la cocina donde el chef Roberto y su equipo trabajaban con precisión quirúrgica para lograr la temperatura exacta, la textura perfecta, el equilibrio ideal entre líquido y sólido que define a un gran soufflé. El chef personalmente supervisó cada uno, observando cómo subían en el horno, cómo sus centros permanecían deliberadamente poco cocidos para crear esa experiencia de cortar la superficie y ver chocolate derretido fluir como lava oscura. Valeria, lleva estos con cuidado, dijo Roberto. Son perfectos y no quiero que ese idiota en la mesa 12 tenga excusa para arruinar tu noche. Valeria transportó los soufflés con extremo cuidado, cada uno acompañado por una pequeña jarra de salsa de caramelo salado y una bola de helado de vainilla que ya comenzaba a derretirse seductoramente contra la porcelana caliente. Los colocó frente a cada comensal, reservando el de Emiliano para el final. Cuando llegó junto a él, sus manos comenzaron a moverse una vez más. Este es el platillo que el chef Roberto considera su obra maestra personal, señor. Un soufflé de chocolate, Valrhona 70% cacao de Madagascar. La magia está en el centro, donde deliberadamente dejó el chocolate sin cocinar completamente. Cuando cortas, el interior fluye como río de chocolate puro, mezclándose con el helado de vainilla que el chef prepara con vainas reales de Madagascar, que cuestan más por gramo que muchas joyas. Emiliano observaba sus manos con atención absoluta, pero Valeria notó que algo más estaba sucediendo. Otros comensales en mesas cercanas también habían dejado de comer para observar. Una pareja mayor en la mesa 8 miraba con expresiones de asombro. Un grupo de 4 mujeres en la mesa 5 susurraban entre ellas, claramente conmovidas por lo que presenciaban. Pero hay más que solo técnica en este postre, continuó Valeria. El chef Roberto dice que cocinar es acto de amor, de cuidado, de querer nutrir no solo cuerpo, sino alma. Cada ingrediente fue elegido con respeto. Cada paso en la preparación fue ejecutado con atención total. Este soufflé existe porque alguien decidió que valía la pena el esfuerzo de hacerlo perfecto. Tú mereces esa misma dedicación en todo aspecto de tu vida. Las manos de Emiliano temblaban mientras señaba su respuesta. Nadie me había hablado así antes, sus movimientos lentos y cuidadosos, como si mis pensamientos importaran, como si yo importara más allá de ser hijo de alguien poderoso. Tus pensamientos importan, señó Valeria firmemente. Tu forma de comunicarte es hermosa. Tu idioma es legítimo y valioso. No necesitas cambiar nada de quién eres para merecer respeto. Augusto había soportado suficiente. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Suficiente de este teatro, dijo con voz elevada. Señorita mesera, ha ganado su apuesta ridícula. Claramente tiene más habilidad de la que anticipé. Pero no se confunda pensando que esto prueba algo importante. La lengua de señas sigue siendo limitación, no liberación. Valeria se giró lentamente para enfrentarlo directamente. Con todo respeto, señor Villarreal, respondió en voz alta y clara,
para que todo el restaurante pudiera escuchar: «Usted está completamente equivocado. Y puedo probarlo». El restaurante completo contuvo el aliento. Patricia palideció, anticipando un desastre. El chef Roberto dio un paso adelante, listo para defender a su empleada. Los socios de Augusto se miraron entre sí nerviosamente. «Ah, sí», dijo Augusto con sonrisa sardónica. «¿Y cómo piensa una simple mesera probar algo a alguien como yo?» «Porque yo no soy una simple mesera», respondió Valeria, su voz temblando pero firme. «Durante 8 años fui intérprete certificada de lengua de señas mexicana, una de las mejores del país, especializada en interpretación médica en hospitales de prestigio. Trabajé 60 horas semanales interpretando cirugías, diagnósticos terminales, emergencias. Traduje conversaciones entre médicos y pacientes sordos sobre vida y muerte, sobre esperanza y dolor, sobre dignidad humana en sus momentos más vulnerables. El silencio en el restaurante era tan completo que podía escucharse el zumbido distante del elevador, el tintineo suave de hielo en vasos de agua. Todos los ojos estaban fijos en Valeria, quien ahora había comenzado a llorar mientras continuaba hablando. «Mi hermano menor, Gabriel, fue sordo desde nacimiento», continuó, su voz quebrándose. «Era la persona más brillante que conocí. Estudiaba ingeniería civil en la UNAM. Tenía promedio de 9.8. Soñaba con diseñar edificios accesibles para personas con discapacidades. Era bondadoso y gracioso y lleno de vida. Pero el mundo nunca dejó de recordarle que era diferente, que necesitaba cambiar, que su forma de comunicarse era inconveniente para otros». Emiliano se había puesto de pie, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Augusto había perdido todo color en su rostro, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había desencadenado. «Hace 7 años», continuó Valeria, «un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo en la avenida Insurgentes. Gabriel venía saliendo de clase. Tenía 23 años. Llevaba en su mochila el proyecto final de su carrera, planos para un complejo habitacional diseñado específicamente para familias con miembros sordos, con sistemas de alerta visual, espacios abiertos que permitieran comunicación en señas sin barreras. Se detuvo, incapaz de continuar por un momento, su cuerpo temblando con sollozos contenidos durante años. Patricia se había acercado, colocando una mano gentil en su hombro. El chef Roberto también estaba allí, su rostro mostrando una mezcla de compasión y rabia hacia el hombre que había forzado esta revelación. «Después de perder a Gabriel, perdí todo», dijo Valeria finalmente. «Mi trabajo, mis ahorros, mi apartamento. Durante 2 años apenas sobreviví con empleos temporales, evitando cualquier cosa relacionada con la comunidad sorda, porque cada seña que veía rasgaba heridas que no sanaban. Vine a San Miguel de Allende hace 5 años huyendo de memorias. Acepté este trabajo porque necesitaba desesperadamente estabilidad. He escondido quién fui porque era más fácil ser invisible que enfrentar lo que perdí». Se giró hacia Emiliano, quien ahora caminaba hacia ella. «Pero verte esta noche siendo humillado por tu propio padre simplemente por ser quien eres, fue como ver a Gabriel otra vez. Como revivir cada batalla que él enfrentó contra personas que lo trataban como menos capaz, menos inteligente, menos humano, simplemente porque se comunicaba diferente. No podía quedarme callada. No cuando tengo el poder de mostrar que tu idioma es hermoso, que la comunidad sorda es valiosa, que no necesitas cambiar nada de ti para merecer amor y respeto». Emiliano la abrazó con fuerza, su cuerpo sacudiéndose con sollozos. Cuando se separaron, sus manos se movieron en señas que Valeria tradujo en voz alta para todos. «Durante 22 años intenté ser quien mi padre quería», dice Emiliano. «Escondí mi identidad, me avergoncé de mi propio idioma, traicioné a la comunidad sorda pretendiendo que era mejor sin ellos. Pero no más. Soy sordo y eso no me hace inferior, me hace parte de comunidad rica y hermosa que mi padre nunca se dignó a entender. Si no puedo tener su aceptación, construiré vida sin ella». Augusto permanecía de pie, atrapado entre su ego herido y la creciente comprensión de lo que había hecho a su hijo durante más de 2 décadas. El restaurante completo había quedado transformado en algo diferente a lo que había sido 30 minutos antes.
Ya no era simplemente un espacio de lujo donde los ricos consumían platillos caros mientras ignoraban a quienes los servían. Se había convertido en testigo de algo mucho más significativo, una confrontación entre ego y empatía, entre poder mal usado y dignidad reclamada. La pareja mayor de la mesa 8 se levantó y caminó hacia Valeria. La mujer, de aproximadamente 60 años, con cabello plateado elegantemente peinado y vestido de diseñador, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Disculpe», dijo suavemente. «No queríamos interrumpir, pero necesitábamos decirle algo. Nuestro nieto tiene síndrome de Down. Durante años escuchamos comentarios como los del señor Villarreal, personas sugiriendo que deberíamos avergonzarnos, que nuestro nieto es carga o problema. Lo que hizo usted esta noche, defender a este joven, recordarnos que las diferencias no disminuyen el valor humano, fue el regalo más hermoso que podríamos presenciar». Su esposo asintió vigorosamente. «Llevamos 20 años viniendo a este restaurante», añadió. «Hemos visto mucha opulencia, mucha demostración de riqueza, pero nunca habíamos visto verdadero valor hasta esta noche». Valeria apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Durante 5 años había sido invisible, una presencia silenciosa que llenaba copas y recogía platos sin dejar huella. Ahora, de repente, era vista, realmente vista, por primera vez desde que había llegado a San Miguel de Allende. El chef Roberto avanzó desde la cocina, seguido por todo su equipo. 8 cocineros con sus uniformes blancos, algunos todavía sosteniendo utensilios, todos con expresiones de determinación. «Señor Villarreal», dijo Roberto con voz clara y firme, «he trabajado en su hotel durante 6 años. He convertido este restaurante en uno de los destinos gastronómicos más respetados de Guanajuato. Pero después de presenciar su crueldad esta noche, su completa falta de empatía hacia su propio hijo y hacia una empleada extraordinaria, renuncio efectivo inmediatamente. No cocinaré otra comida para alguien capaz de tal mezquindad». Uno por uno, los miembros de su equipo asintieron. «Yo también renuncio», dijo Marcela, la subchef. «Y yo», agregó Fernando, el chef de repostería. Las renuncias continuaron como dominó cayendo, hasta que todo el personal de cocina había declarado su partida. Patricia observaba la escena con expresión conflictiva. Había dedicado 15 años de su vida a construir aquel restaurante. Había sacrificado relaciones personales y tiempo con familia para mantener los estándares más altos. Pero mirando a Valeria, recordando años de complicidad silenciosa mientras empleados eran maltratados, clientes poderosos abusaban de su posición, y ella misma había perpetuado un sistema que valoraba dinero sobre dignidad, algo se rompió en su interior. «Don Augusto», dijo Patricia con voz temblorosa pero decidida, «durante 15 años he dirigido este establecimiento según sus especificaciones exactas. He tolerado comportamientos que sabía eran incorrectos porque me convencí de que mantener mi posición era más importante que defender lo correcto. Pero después de esta noche, después de ver el daño que su filosofía causa, no puedo continuar. También presento mi renuncia». Los 4 socios de negocios de Augusto se habían levantado alejándose de la mesa como si la proximidad al empresario pudiera contaminarlos. Uno de ellos, un hombre de unos 45 años con lentes de marco metálico, habló en voz baja pero audible. «Augusto, hemos hecho negocios juntos durante una década, pero después de presenciar cómo tratas a tu propio hijo, cómo usas tu poder para humillar a otros, necesito reconsiderar nuestra asociación. Retiro mi inversión del proyecto de Valle de Bravo. No puedo en buena conciencia continuar financiando empresas dirigidas por alguien con tales valores». Los otros 3 socios murmuraron acuerdos. En cuestión de minutos, Augusto Villarreal había perdido no solo su personal completo del restaurante más prestigioso de su imperio, sino también millones en inversiones y la lealtad de socios comerciales de largo plazo. Augusto miraba alrededor del restaurante, su rostro una máscara de shock y rabia impotente. «Esto es ridículo», finalmente explotó. ¿Van a destruir sus propias carreras por un momento de sentimentalismo? ¿Piensan que encontrarán trabajos comparables en otro lugar?
Les he dado oportunidades que no conseguirían en ningún otro sitio. No nos diste oportunidades, respondió el chef Roberto con calma fría. Nos explotaste. Pagaste salarios apenas adecuados mientras te jactabas de tus ganancias millonarias. Nos trataste como máquinas en lugar de seres humanos. Y lo peor de todo, nos hiciste cómplices de tu crueldad al forzarnos a presenciar tu maltrato constante hacia empleados y tu propio hijo sin poder intervenir. No, señor Villarreal, no estás dando nada que valga la pena conservar. Valeria se había sentado, sus piernas incapaces de sostenerla más. La adrenalina que la había mantenido de pie durante el confrontamiento comenzaba a desvanecerse, dejándola temblando y agotada. Emiliano se sentó junto a ella, tomando su mano. Sus ojos se encontraron, y en ese momento compartieron comprensión que trascendía palabras o señas. El reconocimiento mutuo de haber sobrevivido a batallas similares, de cargar cicatrices que otros no podían ver. Las manos de Emiliano se movieron lentamente, formando señas que Valeria leyó con facilidad. «¿Qué hago ahora?», preguntó. «Toda mi vida he dependido de mi padre. Su dinero, sus conexiones, su aprobación. No sé cómo existir sin esa estructura, por tóxica que sea». Valeria consideró su respuesta cuidadosamente antes de que sus propias manos comenzaran a moverse. «Aprendes quién eres cuando nadie te está observando», señó. «Descubres qué te importa cuando no estás tratando de complacer a otros. Es aterrador al principio, créeme, lo sé. Pero también es liberador de formas que nunca imaginaste posibles». «¿Cómo sobreviviste tú?», preguntó Emiliano. «Después de perder a tu hermano, después de perder todo. ¿Cómo continuaste?». Valeria sintió lágrimas frescas formándose. «No estoy segura de que sobrevivir sea la palabra correcta», señó honestamente. «Existí. Me moví a través de días sin realmente vivirlos. Construí muros tan altos alrededor de mi dolor que terminé encerrándome con él. Pero esta noche al verte, al recordar por qué Gabriel amaba tanto la lengua de señas y la comunidad sorda, algo en esos muros comenzó a agrietarse». Patricia se acercó, su rostro mostrando años de tensión finalmente liberada. «Valeria», dijo suavemente, «lamento profundamente no haber conocido tu historia antes. Lamento cada vez que te vi como solo otra empleada en lugar de la persona extraordinaria que claramente eres. Si puedo hacer algo, cualquier cosa, para apoyarte ahora, dímelo». «Gracias, Patricia», respondió Valeria, «pero creo que todos necesitamos tiempo para procesar lo que acaba de suceder». Augusto permanecía en el centro del restaurante, rodeado por las ruinas de su demostración de poder. Los otros comensales habían comenzado a salir, algunos evitando contacto visual, otros deteniéndose para expresar apoyo a Valeria y Emiliano. El restaurante, que había estado lleno de vida y conversación, ahora contenía solo los restos de su grupo, el personal que había renunciado y el silencio pesado de consecuencias irreversibles. Finalmente, Augusto se giró hacia su hijo. Su rostro había perdido la arrogancia característica, reemplazada por algo más complejo, una mezcla de confusión, humillación y quizás, apenas perceptible, el primer destello de comprensión real. «Emiliano», comenzó, su voz ronca. «Yo no». Pero Emiliano levantó su mano deteniéndolo. Sus dedos formaron señas firmes y claras. Valeria tradujo automáticamente. «Durante 22 años he esperado que me vieras como soy. Durante 22 años me pediste que cambiara, que me avergonzara de mi identidad, que fingiera ser alguien que no soy. Esta noche decidí que ya no esperaré tu aprobación. Construiré mi vida sin ella». Augusto abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Por primera vez en décadas, el hombre que siempre había tenido la última palabra, que había controlado cada conversación, que había usado su voz como arma, se encontró completamente sin nada que decir. Los días siguientes fueron torbellino de cambios y revelaciones. La historia de lo que había sucedido en la terraza se extendió por San Miguel de Allende como fuego en pastizal seco. En una ciudad donde todos conocían a todos, donde el chisme viajaba más rápido que Internet, el confrontamiento entre el magnate hotelero y la mesera que resultó ser intérprete experta se convirtió en única historia que todos discutían.
Valeria se encontró recibiendo llamadas de personas que no había hablado en años, antiguos colegas del campo de interpretación, miembros de la comunidad sorda que habían extrañado su presencia, organizaciones que ofrecían trabajos. La atención era abrumadora para alguien que había pasado 5 años tratando de ser invisible. Emiliano se mudó del hotel de su padre a un pequeño apartamento en el centro histórico. Por primera vez en su vida, vivía solo, tomaba sus propias decisiones, compraba su propia comida. Cada acción independiente era simultáneamente aterradora y emocionante. Comenzó a asistir a reuniones de la comunidad sorda local, un grupo que se juntaba semanalmente en un café cerca del jardín principal. Fue en una de esas reuniones, 2 semanas después del incidente en el restaurante, donde Emiliano y Valeria se reencontraron. Ella había aceptado la invitación con nerviosismo, no segura de estar lista para sumergirse nuevamente en el mundo que había abandonado cuando perdió a Gabriel. Pero cuando entró al café y vio a 15 personas conversando animadamente en señas, sintió algo que no había experimentado en 7 años. Sensación de regresar a casa. Valeria, señaló una mujer de unos 35 años que Emiliano le presentó como Cristina, una maestra de lengua de señas. Hemos escuchado mucho sobre ti. La comunidad está agradecida por lo que hiciste, por recordarle al mundo que nuestro idioma es válido y hermoso. Solo hice lo correcto, respondió Valeria en señas, sintiendo la familiaridad del lenguaje regresar a sus músculos con facilidad, nacida de años de práctica. No podía quedarme callada. Emiliano se sentó junto a ella, sus manos moviéndose con creciente confianza. He aprendido más sobre identidad sorda en 2 semanas aquí que en 22 años tratando de ser lo que mi padre quería. Señor, estas personas me han dado algo que nunca tuve: sentido de pertenencia. La reunión continuó durante 2 horas. Discutieron desafíos que enfrentaba la comunidad sorda en San Miguel de Allende, la falta de intérpretes certificados, las barreras en servicios médicos y legales, la necesidad de mayor visibilidad y educación pública sobre cultura sorda. Valeria absorbía todo, sintiendo partes de sí misma que había enterrado comenzar a despertar nuevamente. Mientras tanto, el imperio hotelero de Augusto Villarreal enfrentaba crisis sin precedentes. La renuncia en masa del personal de la terraza había forzado el cierre temporal del restaurante. Clientes cancelaban reservaciones, socios comerciales se distanciaban, artículos en periódicos locales cuestionaban las prácticas laborales en sus propiedades. Por primera vez en su carrera, Augusto confrontaba consecuencias reales de su comportamiento. Una tarde lluviosa de abril, 3 semanas después del incidente, Augusto Villarreal apareció en el pequeño apartamento donde Valeria se había mudado después de dejar el hotel. Estaba parado bajo la lluvia, sin paraguas, su traje empapado, su cabello generalmente perfectamente peinado pegado a su frente. Lucía pequeño de formas que nada tenían que ver con estatura física. Valeria lo observó desde su ventana durante varios minutos antes de finalmente bajar a abrir la puerta. No lo invitó a entrar, simplemente se paró en el umbral esperando que hablara. «No sé cómo hacer esto», comenzó Augusto, su voz despojada de la autoridad que normalmente la caracterizaba. «No sé cómo disculparme por 22 años de daño. No sé cómo explicarle a mi hijo que estaba equivocado sobre todo, pero necesito intentarlo». «¿Por qué venir a mí?», preguntó Valeria. «Necesitas hablar con Emiliano, no conmigo». «He tratado», respondió Augusto. «Me bloquea, no responde mis llamadas». «Y tiene todo el derecho. Pero pensé que tal vez si entendiera mejor, si aprendiera sobre la comunidad que rechacé durante tanto tiempo, podría encontrar manera de acercarme a él nuevamente. Pensé que tal vez podrías ayudarme a entender». Valeria lo estudió en silencio. Vio a un hombre destrozado, su ego finalmente roto, confrontando la realidad de que el poder y el dinero no pueden comprar lo que realmente importa. Valeria finalmente invitó a Augusto a entrar, aunque cada instinto le decía que mantuviera la puerta cerrada. Lo guió a su pequeña sala, un espacio modesto amueblado con piezas de segunda mano que había comprado en el mercado de pulgas. El contraste con los hoteles de lujo que Augusto poseía no podía ser más evidente, pero él no hizo comentario alguno sobre la sencillez del lugar. «Siéntate»,
dijo Valeria señalando un sofá desgastado. Te traeré una toalla. Cuando regresó, encontró a Augusto observando las fotografías en su pared. Eran imágenes de Gabriel, su hermano, en diferentes etapas de su vida. Gabriel a los 10 años, en su primera clase de lengua de señas. Gabriel a los 17, graduándose de preparatoria con honores. Gabriel a los 22 en la universidad, rodeado de amigos, su sonrisa, iluminando la fotografía. ¿Ese es tu hermano?, preguntó Augusto suavemente. Sí, respondió Valeria, su voz apenas un susurro. Era la persona más extraordinaria que conocí. Brillante, bondadoso, lleno de sueños de hacer el mundo más accesible para todos. Se parece a Emiliano, observó Augusto. No físicamente, sino en los ojos. Esa mezcla de determinación y vulnerabilidad. Valeria se sentó en el sillón frente a él. ¿Por qué estás realmente aquí, Augusto? Y quiero honestidad completa, no las respuestas calculadas que das en reuniones de negocios. Augusto se secó el rostro con la toalla, pero el agua en sus mejillas ahora no era solo de la lluvia. Porque perdí a mi hijo, dijo finalmente. No en la forma que tú perdiste a Gabriel, pero lo perdí de todas formas. Y lo peor es que fue mi propia culpa. Pasé 22 años tratando de moldear a Emiliano en algo que yo pudiera aceptar en lugar de aceptar a la persona que ya era. Y ahora, cuando finalmente comprendo mi error, es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo Valeria. Pero el cambio requiere más que palabras. Requiere acción consistente, humildad genuina y disposición para ser incómodo durante mucho tiempo. Estoy dispuesto, respondió Augusto. Dime qué hacer. Durante las siguientes 2 horas, Valeria compartió su historia completa. Habló sobre crecer con un hermano sordo, sobre cómo su familia había abrazado la lengua de señas cuando Gabriel tenía 3 años, cómo todos habían aprendido juntos, tropezando con configuraciones de manos y expresiones faciales hasta que eventualmente se volvió tan natural como respirar. Describió su decisión de convertirse en intérprete, su pasión por construir puentes entre comunidades. Gabriel era mi mejor amigo, dijo Valeria, lágrimas corriendo libremente ahora. Cuando murió no solo perdí a mi hermano, perdí mi conexión con la comunidad sorda, perdí mi propósito, perdí partes de mí misma que no sabía cómo recuperar. Durante años me convencí de que era más fácil esconder ese pasado, ser solo una mesera anónima, que confrontar el dolor de lo que había perdido. ¿Qué cambió?, preguntó Augusto. Ver a Emiliano siendo humillado exactamente de la forma que Gabriel había sido humillado incontables veces. Ver a un padre usar su poder para avergonzar a su hijo en lugar de protegerlo. No pude quedarme callada porque sé que hace ese tipo de rechazo a una persona. Vi cómo afectó a Gabriel, cómo cada comentario ignorante, cada demanda de que se comunicara de manera diferente, cada sugerencia de que su forma de existir era inconveniente para otros, erosionaba su sentido de valor propio. Augusto escuchaba en silencio, su rostro mostrando comprensión creciente del daño que había causado. Nunca pensé en ello de esa manera, admitió finalmente. Nunca consideré que al rechazar la lengua de señas de Emiliano, estaba rechazando su identidad completa. Pensé que lo estaba ayudando, preparándolo para mundo que no se acomodaría a él. Pero estabas equivocado, dijo Valeria firmemente. El mundo no necesita que Emiliano cambie. El mundo necesita cambiar para ser más inclusivo, más accesible, más humano. Y personas con poder como tú tienen responsabilidad de hacer ese cambio posible, no de forzar a otros a conformarse con sistemas rotos. Tienes razón, asintió Augusto. Entonces dime, ¿cómo empiezo a reparar lo que rompí? Valeria consideró la pregunta cuidadosamente. Primero, necesitas aprender lengua de señas, no algunas señas básicas para impresionar a Emiliano, sino compromiso real de volverse competente en el idioma. Segundo, necesitas educarte sobre cultura sorda, sobre la comunidad, sobre sus luchas y triunfos. Tercero, y más importante, necesitas usar tu poder y recursos para hacer cambios reales en tus hoteles y en esta comunidad. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Augusto, sacando una libreta de su bolsillo empapado. Valeria sintió algo moverse en su pecho,
una chispa de lo que solía ser su pasión por advocacy. Contrata intérpretes certificados en todos tus hoteles. Implementa sistemas de alerta visual además de auditiva. Capacita a tu personal completo en cultura sorda y comunicación básica en señas. Crea oportunidades laborales para personas sordas en posiciones de liderazgo, no solo en trabajos de servicio. Usa tu influencia para presionar a otros negocios en San Miguel de Allende a hacer lo mismo. Augusto escribía frenéticamente, llenando páginas con notas. ¿Y si hago todo esto?, preguntó finalmente levantando la mirada. Si realmente cambio, si me transformo en mejor persona, ¿crees que Emiliano me perdonará? Valeria suspiró. No puedo responder eso por él, pero te diré esto. El perdón no es el objetivo. El objetivo es convertirte en padre que tu hijo merece, independientemente de si él elige reconectarse contigo o no. El objetivo es hacer el trabajo de cambio porque es lo correcto, no porque garantice resultado específico. Entiendo, dijo Augusto, y su voz sonaba diferente ahora, despojada de ego. ¿Estarías dispuesta a ayudarme? ¿A enseñarme lengua de señas, a guiarme en este proceso? Valeria dudó. La idea de pasar tiempo enseñándole al hombre que había humillado tan cruelmente a Emiliano era casi repulsiva, pero también reconocía que verdadero cambio requería guía, que dejarlo navegar solo probablemente resultaría en más errores y daño. Lo haré, respondió finalmente, pero bajo condiciones estrictas. Primero, este trabajo será pagado, no a mí personalmente, sino a organizaciones que apoyan a la comunidad sorda. Segundo, si en cualquier momento siento que no estás comprometido genuinamente, que estás haciendo esto solo para recuperar a Emiliano o tu reputación, terminaré inmediatamente. Tercero, aceptas que este proceso tomará años, no meses, y que no hay garantías de resultado específico. Acepto, dijo Augusto sin hesitación. ¿Cuándo empezamos? Mañana, respondió Valeria. 8 de la mañana, en el café donde la comunidad sorda local se reúne. Conocerás a las personas que has ignorado durante toda tu vida y aprenderás sus historias. La expresión de Augusto era mezcla de terror y determinación. Estaré ahí. Después de que se fue, Valeria se quedó sentada en su sala durante largo tiempo, procesando lo que acababa de acordar. Estaba comprometiéndose a enseñar al hombre que representaba todo lo que había evitado durante 5 años, todo el dolor y pérdida que había tratado de enterrar. Pero también sentía algo más. La primera chispa real de propósito que había experimentado desde la partida de Gabriel. A la mañana siguiente, Augusto llegó al café exactamente a las 8. Vestía jeans y una camisa simple, un cambio dramático de sus trajes habituales de diseñador. Valeria ya estaba allí, sentada con Cristina, la maestra de lengua de señas, y otros 3 miembros de la comunidad sorda. Augusto, dijo Valeria, quiero presentarte a algunas personas. Esta es Cristina, quien ha enseñado lengua de señas durante 15 años. Este es Marco, ingeniero de software que ha luchado por accesibilidad en tecnología. Esta es Daniela, artista cuyas pinturas exploran experiencia sorda. Y este es Ricardo, quien dirige un pequeño negocio de diseño gráfico. Cada persona lo observaba con mezcla de escepticismo y curiosidad. Sabían quién era, sabían lo que había hecho, pero también habían acordado darle oportunidad de aprender, mayormente porque confiaban en el juicio de Valeria. Augusto comenzó intentando hablar, pero Cristina levantó su mano y comenzó a señar. Valeria tradujo. Aquí nos comunicamos principalmente en lengua de señas. Si quieres aprender sobre nosotros, empezarás comunicándote en nuestra forma. Augusto pareció desconcertado, claramente incómodo con no estar en control, pero asintió. Por favor, enséñenme. Las siguientes 2 horas fueron humillantes para Augusto en formas que probablemente nunca había experimentado. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y señalar órdenes, torpemente trataban de formar las configuraciones más básicas. Se confundió entre señas similares. Olvidó que las expresiones faciales eran gramaticales, no opcionales. Cristina lo corregía pacientemente pero firmemente, nunca permitiéndole tomar atajos o rendirse.
Marco compartió su historia sobre tratar de conseguir empleo en empresas tecnológicas, cómo su talento era constantemente subestimado debido a suposiciones sobre capacidades de personas sordas. Daniela describió la frustración de galerías que la trataban como artista de interés especial en lugar de simplemente artista. Ricardo explicó las barreras que enfrentó al iniciar su negocio, la falta de recursos accesibles y apoyo para empresarios sordos. Con cada historia, Augusto parecía encogerse más. Comenzaba a comprender la magnitud del mundo que había ignorado, el talento que había descartado, las oportunidades que había negado a personas simplemente porque se comunicaban diferente. Al final de la sesión, Augusto intentó señalar su primer mensaje completo. Sus manos se movían lentamente, inseguras, formando palabras que Valeria reconoció como «Gracias por paciencia. Estoy aprendiendo. Siento no haber entendido antes». Las señas eran torpes, gramaticalmente imperfectas, pero sinceras. Cristina asintió aprobadoramente. «Es comienzo», señó en respuesta. «El camino es largo, pero todos empezamos en algún lugar». Durante las siguientes semanas, Augusto se sumergió en aprendizaje con intensidad que típicamente reservaba para tratos comerciales. Asistía a clases de lengua de señas 3 veces por semana. Pasaba noches estudiando videos de comunidad sorda, leyendo sobre historia de educación para sordos, aprendiendo sobre controversias en torno a implantes cocleares y oralismo. Por primera vez en décadas era estudiante en lugar de maestro, humilde en lugar de arrogante. Valeria lo observaba transformarse gradualmente. No era cambio dramático de película, sino evolución lenta y dolorosa. Había retrocesos, momentos donde la vieja arrogancia emergía, instantes donde claramente quería controlar el proceso en lugar de someterse a él, pero cada vez que tropezaba, se levantaba y continuaba. Un mes después del encuentro inicial, Augusto le presentó a Valeria un plan detallado para transformar sus hoteles. Había contratado consultores especializados en accesibilidad, había presupuestado millones para renovaciones, había creado posiciones nuevas para intérpretes certificados, había diseñado programa de capacitación para todo su personal. «Esto es impresionante», admitió Valeria revisando los documentos. «Pero hay algo que falta». «¿Qué?», preguntó Augusto ansiosamente. «Personas sordas en posiciones de toma de decisiones, no solo como beneficiarios de tus políticas, sino como arquitectos de ellas. Necesitas contratar a miembros de comunidad sorda en roles de liderazgo, consultarlos en cada paso, compensarlos justamente por su experiencia». Augusto asintió, tomando notas una vez más. «Tienes razón. ¿Conoces a alguien que estaría interesado en rol de director de inclusión y accesibilidad?» Valeria sonrió. «Conozco a alguien perfecto para el puesto». Emiliano estaba sentado en su pequeño apartamento cuando Valeria llegó una tarde de mayo, 2 meses después del incidente en el restaurante. Había transformado el espacio en refugio personal, decorando las paredes con arte de artistas sordos que había descubierto en sus nuevas conexiones con la comunidad. Libros sobre historia de cultura sorda se apilaban en todas las superficies disponibles. Su laptop mostraba un curso en línea sobre educación especial que había comenzado a tomar. «Tengo una propuesta para ti», señó Valeria, después de que se acomodaron con café que Emiliano había preparado. «Tu padre ha estado trabajando en cambios para sus hoteles, cambios que beneficiarían enormemente a la comunidad sorda. Ha creado posición de director de inclusión y accesibilidad. Quiere que tú la tomes». Emiliano casi derramó su café. Sus manos se movieron frenéticamente. «¿Mi padre? ¿El mismo hombre que me avergonzó públicamente hace 2 meses? ¿Que pasó toda mi vida diciéndome que mi forma de comunicar era defectuosa? ¿Ahora quiere que trabaje para él?» «No para él», corrigió Valeria. «Con él, y solo si tú quieres. Pero Emiliano, he estado observando su transformación. No es perfecta, comete errores constantemente, pero es genuina. Ha estado tomando clases de lengua de señas, reuniéndose con comunidad, educándose de formas que nunca pensé posibles para alguien como él». Emiliano se levantó, caminando hacia la ventana que daba a las calles empedradas de San Miguel de Allende. Sus hombros estaban tensos, sus manos apretadas en puños.
¿Sabes cuántas veces soñé con que mi padre me viera realmente? Señó sin girarse. ¿Cuántas noches me quedé despierto, imaginando que algún día entendería que no estoy roto, que no necesito ser arreglado? Y ahora que finalmente aprendí a vivir sin esa validación, aparece queriendo darla. Valeria se acercó colocándose donde Emiliano pudiera verla. Entiendo tu dolor, señó suavemente, y entiendo tu rabia. Tienes todo el derecho de rechazar esta oportunidad, de mantener la distancia que construiste. Pero también quiero que consideres algo. Esta posición no es solo sobre tu padre, es sobre cambiar sistemas completos, sobre crear espacios verdaderamente accesibles, sobre abrir puertas para otras personas sordas que vendrán después de ti. Emiliano se giró para enfrentarla, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Y si acepto y él regresa a ser quien era? ¿Y si esto es solo actuación para recuperarme? No podría sobrevivir esa traición otra vez. Entonces estableces límites claros, respondió Valeria. Tomas el trabajo no por él, sino por la comunidad. Creas contrato que te proteja, y si él falla en mantener su compromiso, renuncias y usas la experiencia para conseguir posiciones mejores en otros lugares. Pero, Emiliano, he visto suficientes personas intentar cambiar en mi vida para reconocer cuando es genuino. Tu padre está destruido por lo que hizo. Está haciendo el trabajo real e incómodo de transformación. ¿Y si no estoy listo para perdonarlo?, preguntó Emiliano. No tienes que estarlo, señó Valeria. Perdón no es requisito para colaboración profesional. Puedes trabajar con él mientras mantienes distancia emocional. Puedes reconstruir relación profesional sin necesariamente restaurar relación padre-hijo. Tú decides los términos. Emiliano consideró sus palabras durante largo tiempo. Finalmente ceñó. Déjame pensar en esto, pero no prometo nada. 2 semanas después, Emiliano acordó reunirse con su padre para discutir la posición. Valeria sirvió como intérprete, aunque Augusto insistió en intentar comunicarse directamente en lengua de señas, tanto como fuera posible. Se reunieron en un café neutral, no en una de las propiedades de Augusto, no en territorio de ninguno de los dos. Augusto llegó temprano, visiblemente nervioso. Practicaba señas en su regazo, murmurando para sí mismo las configuraciones que todavía confundía. Cuando Emiliano entró, Augusto se puso de pie tan abruptamente que casi volcó la mesa. Las manos de Augusto se movieron lentamente, formando señas básicas pero sinceras. Gracias por venir. Sé que no merezco tu tiempo. Emiliano se sentó, su expresión neutral, pero sus ojos observando cada movimiento de su padre con intensidad. Valeria se posicionó donde ambos pudieran verla fácilmente, lista para intervenir si la comunicación se rompía. Durante la siguiente hora, Augusto presentó su visión para transformar el imperio hotelero. Describió los cambios de accesibilidad planeados, las posiciones de empleo para personas sordas, los programas de capacitación para personal. Valeria traducía cuando Augusto no podía encontrar las señas correctas, pero dejaba que él lo intentara primero, respetando su esfuerzo de comunicarse en el idioma de su hijo. Emiliano escuchaba, ocasionalmente haciendo preguntas que desafiaban a Augusto a pensar más profundamente. ¿Cómo garantizarás que personas sordas tengan verdadero poder de decisión, no solo sean consultadas como pensamiento posterior? Señor, ¿qué pasa si tus planes entran en conflicto con necesidades reales de comunidad? ¿Quién tiene la última palabra? Tú tendrías la última palabra, respondió Augusto con dificultad pero claridad. Esta posición tendría autoridad completa sobre políticas de accesibilidad e inclusión. Reportarías directamente a mí, pero tus decisiones en este área serían finales. ¿Y si mis decisiones son costosas?, preguntó Emiliano. ¿Y si requieren inversiones significativas que afectan tus ganancias? Entonces las hacemos, dijo Augusto. He aprendido que verdadero éxito no se mide solo en dinero, se mide en vidas mejoradas, en dignidades honradas, en cambios positivos creados. Emiliano estudió a su padre durante largo momento. Había algo diferente en el hombre frente a él, algo más allá de las señas torpes y el vocabulario limitado. Había humildad genuina, reconocimiento real de errores pasados. Necesito garantías en contrato, señó finalmente Emiliano.
autonomía completa en mi área, salario competitivo que refleje mi experiencia vivida como persona sorda, no solo credenciales formales, y no puedo prometerte que esto reparará nuestra relación personal. Trabajo es trabajo, familia es separado. Entiendo y acepto, respondió Augusto. Lo que sea que necesites para sentirte seguro tomando esta posición, lo proporcionaré. Después de que Emiliano se fue, prometiendo revisar el contrato formal con abogado, Augusto se quedó con Valeria. Sus manos temblaban mientras levantaba su taza de café. ¿Hice bien?, preguntó. ¿Dije las cosas correctas? Hiciste lo mejor que pudiste, respondió Valeria. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Pero, Augusto, necesitas entender algo crítico. Este no es punto final. Este es apenas el comienzo. Ganarse el respeto de Emiliano como empleador es primer paso. Ganarse su confianza como padre tomará mucho más tiempo. Tal vez nunca suceda completamente. Necesitas estar en paz con esa posibilidad. Lo sé, dijo Augusto con voz cansada. Por primera vez en mi vida, estoy aprendiendo que hay cosas que el dinero y el poder no pueden comprar, problemas que no puedo resolver simplemente exigiendo soluciones. Es humillante y aterrador y completamente necesario. Durante los siguientes meses, la transformación en los hoteles de Augusto comenzó a tomar forma física. Emiliano, ahora oficialmente director de Inclusión y Accesibilidad, trabajaba incansablemente. Contrató equipo de consultores sordos que revisaron cada propiedad, identificando barreras y diseñando soluciones. Implementó sistema de alerta visual en todos los cuartos y áreas comunes. Estableció programa de capacitación obligatoria en cultura sorda para todo el personal. Valeria aceptó posición como directora de Desarrollo Humano, enfocándose en crear programas que elevaran a empleados de todos los niveles. Trabajó con Patricia, quien había sido recontratada después de disculparse públicamente y comprometerse a cambio real para revisar completamente las políticas de recursos humanos. El chef Roberto regresó bajo condición de que tuviera control creativo completo y que todos los miembros de cocina recibieran aumentos salariales significativos. Su primer acto fue crear menú inclusivo con descripciones en lengua de señas grabadas en video, accesibles a través de códigos QR en las mesas. No todo fue suave. Hubo resistencia de empleados antiguos acostumbrados a formas tradicionales. Hubo clientes que se quejaron de los cambios, que sentían que el enfoque en inclusión disminuía la exclusividad del lugar. Hubo momentos donde Augusto tropezaba, donde su viejo temperamento emergía, donde necesitaba ser corregido públicamente por Emiliano o Valeria, pero lentamente, dolorosamente, el cambio se arraigaba. Empleados sordos comenzaron a llenar posiciones en varios departamentos, no solo en roles de servicio, sino en contabilidad, marketing, gestión. El hotel se convirtió en modelo de accesibilidad, atrayendo atención de medios nacionales e internacionales. Otros negocios en San Miguel de Allende comenzaron a seguir el ejemplo. Una tarde de agosto, 6 meses después de que todo había comenzado, Valeria estaba revisando presupuestos en su nueva oficina cuando Emiliano entró. Su lenguaje corporal era diferente de lo que había sido en aquella primera noche en el restaurante. Caminaba con confianza, sus hombros relajados, sus ojos brillando con propósito. «Quiero mostrarte algo, señor. He estado trabajando en proyecto especial». La guió a sala de conferencias donde había preparado presentación. En las paredes colgaban planos arquitectónicos, fotografías de maquetas, documentos de planificación. «Quiero crear centro comunitario para personas sordas», señó Emiliano con entusiasmo. «Espacio donde pueden reunirse, tomar clases, acceder a servicios, celebrar cultura. Mi padre ha acordado donar edificio y financiamiento inicial». Valeria sintió lágrimas formarse en sus ojos. Gabriel había soñado con algo similar. Un espacio dedicado a comunidad sorda en Ciudad de México. Ver esa visión comenzar a materializarse, incluso en forma diferente y lugar diferente, era regalo inesperado. Emiliano continuó explicando su visión. Habrá biblioteca con recursos en lengua de señas, espacio de arte para artistas sordos, salones de clase para enseñar lengua de señas a familias oyentes de niños sordos,
servicios de interpretación accesibles, programas de mentoría, celebraciones de hitos en historia sorda. Es hermoso, señó Valeria cuando él terminó. Tu hermano estaría orgulloso. Quiero nombrar el centro en honor de Gabriel, señó Emiliano. Si estás de acuerdo. Tu hermano inspiró esta transformación completa, aunque nunca lo conocí. Merece ser recordado. Valeria no pudo contener las lágrimas más. Durante 7 años, había cargado el dolor de perder a Gabriel en silencio. Había evitado mencionar su nombre. Había tratado de enterrar sus memorias junto con su propia identidad como intérprete. Pero ahora, ver su legado honrado de esta manera, saber que su vida tendría impacto duradero en comunidad que amaba, era sanación que no sabía que necesitaba. Sí, señó finalmente, le encantaría. Mientras salían de la sala de conferencias, casi tropezaron con Augusto que estaba en el pasillo. Había estado observando desde la puerta, su rostro mostrando orgullo mezclado con algo más complejo, tal vez envidia de la conexión fácil entre Valeria y Emiliano, o quizás respeto por lo que su hijo había logrado sin él. El centro suena maravilloso, señó Augusto con sus habilidades todavía en desarrollo, pero mejoradas significativamente. Estoy orgulloso de ti, hijo. Emiliano miró a su padre durante largo momento. Gracias, señó finalmente. Tu apoyo significa algo. No era reconciliación completa, no era el abrazo emocional de películas, pero era reconocimiento, un paso pequeño pero significativo hacia algo parecido a respeto mutuo. El otoño llegó a San Miguel de Allende con cielos despejados y temperaturas perfectas. Las calles empedradas brillaban bajo el sol de octubre, mientras la ciudad se preparaba para el evento que había generado conversación durante meses. La inauguración del centro comunitario Gabriel Campos para la comunidad sorda. Valeria estaba de pie frente al edificio renovado. Un espacio colonial que había sido transformado cuidadosamente para preservar su belleza histórica mientras lo hacía completamente accesible. Las paredes de cantera rosa, típicas de San Miguel de Allende, enmarcaban ventanas grandes que permitían luz natural inundar los interiores. Sistemas de alerta visual discretamente integrados parpadeaban en colores específicos para diferentes propósitos: azul para anuncios generales, verde para eventos próximos, amarillo para emergencias. Este edificio había sido bodega abandonada 6 meses atrás. Ahora albergaba biblioteca con 3.000 libros y recursos en lengua de señas, sala de arte equipada con materiales profesionales, 5 aulas para clases, espacio de reunión comunitaria que podía acomodar 150 personas, cocina comunitaria y oficinas para servicios de interpretación y apoyo legal. Valeria, señó Cristina acercándose con sonrisa radiante. Los medios están llegando. Canal 11 de Ciudad de México, Televisa Guadalajara, incluso reporteros internacionales. Esto es más grande de lo que imaginamos. Gabriel habría amado esto, respondió Valeria en señas, sintiendo peso familiar de su ausencia mezclado ahora con algo nuevo. Gratitud por el impacto duradero de su vida. Siempre soñó con espacios donde comunidad sorda fuera celebrada, no solo tolerada. Emiliano emergió del edificio, vestido con traje formal, pero con corbata decorada con configuraciones de manos de lengua de señas. Llevaba meses coordinando cada detalle de este día, asegurándose de que el evento mismo modelara la inclusividad que el centro representaba. Había contratado 6 intérpretes para rotar durante las presentaciones, instalado pantallas grandes para mostrar traducción simultánea, organizado el espacio para que todos pudieran ver claramente sin importar su posición. Están llegando, señó con entusiasmo, familias de toda la región, maestros, estudiantes, la comunidad completa. Los siguientes 30 minutos vieron llegada de más de 300 personas. Familias oyentes con niños sordos, algunos apenas aprendiendo sus primeras señas, otros fluyendo con años de práctica. Personas sordas de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianos que habían vivido décadas sin espacios verdaderamente diseñados para ellos, educadores, investigadores, activistas. Y sorprendentemente, varios dueños de negocios de San Miguel de Allende,
que habían comenzado a implementar cambios de accesibilidad en sus propios establecimientos, inspirados por la transformación visible en los hoteles de Augusto. Patricia coordinaba logística con eficiencia que había perfeccionado en años dirigiendo la terraza, pero ahora con calidez que había estado ausente antes. El chef Roberto había preparado recepción con comida que celebraba tradiciones culinarias locales, cada platillo etiquetado con descripciones en español y lengua de señas. Miembros del staff de los hoteles, muchos de ellos ahora competentes en lengua de señas básica, servían como voluntarios. Augusto llegó último, deliberadamente. Había aprendido que su presencia, con toda la historia y poder que representaba, podía dominar espacios sin intención. Vestía traje pero sin ostentación, su lenguaje corporal mostrando humildad que habría sido impensable un año antes. Se posicionó en la parte trasera de la multitud cuando las ceremonias comenzaron. Emiliano tomó el micrófono, con intérprete a su lado, traduciendo sus señas a voz para audiencia mixta. Bienvenidos al Centro Comunitario Gabriel Campos, señor, sus movimientos llenos de emoción. Este espacio existe porque alguien muy especial creyó que Comunidad Sorda merece lugares donde nuestra cultura es celebrada, nuestro idioma es primario y nuestras necesidades son centrales, no pensamiento posterior. Valeria observaba desde el costado, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. Emiliano continuó contando la historia de Gabriel, su brillantez, sus sueños, su vida truncada demasiado pronto. Describió cómo su hermana había canalizado dolor de pérdida en misión de crear exactamente el tipo de espacio que Gabriel había imaginado. Pero esta historia también es sobre transformación, señor Emiliano, y su mirada se movió brevemente hacia donde su padre estaba parado. Es sobre reconocer errores, sobre humildad de admitir cuando hemos causado daño, sobre trabajo duro de cambio genuino. Este centro no existiría sin colaboración entre personas que se lastimaron mutuamente, pero eligieron sanar juntas. Invitó a Valeria al frente. Ella caminó con piernas temblorosas, sintiéndose expuesta frente a tantos ojos, pero cuando comenzó a señar, contando sobre Gabriel, sobre su tiempo como intérprete, sobre los años perdidos escondiendo su identidad, sintió algo liberarse en su pecho. Durante 7 años, cargué culpa de sobrevivir cuando Gabriel no lo hizo, señor. Culpa de abandonar trabajo que amaba, de alejarme de comunidad que necesitaba. Pero he aprendido que honrar memorias de quienes perdimos no significa enterrar nuestras propias vidas con ellas. Significa vivir de formas que amplíen su impacto, que continúen peleas que comenzaron, que transformen dolor en propósito. La multitud estalló en aplausos y manos ondulantes, la señal de aplauso en Comunidad Sorda. Valeria buscó el rostro de Augusto en la multitud. Lo encontró llorando abiertamente, sin vergüenza, un hombre completamente diferente del que había humillado a su hijo en restaurante de lujo 9 meses atrás. Después de ceremonias formales, la multitud se dispersó explorando diferentes áreas del centro. Valeria guiaba tours por biblioteca, mostrando colección cuidadosamente curada de recursos. Emiliano demostraba tecnología en aulas, sistemas diseñados específicamente para educación en lengua de señas. Cristina dirigía sesión introductoria de lengua de señas para familias oyentes curiosas. En sala de arte, Daniela había organizado exhibición de trabajos de artistas sordos de toda la región. Las piezas exploraban experiencia sorda en formas que desafiaban, celebraban, educaban. Una pintura mostraba manos formando diferentes señas, cada configuración transformándose en flor única. Otra representaba rostro dividido, un lado etiquetado con todas las palabras médicas y clínicas usadas para describir sordera, el otro lado radiante con colores representando cultura y comunidad. Augusto estudiaba cada obra con atención que sugería comprensión creciente. Se detuvo frente a escultura particularmente poderosa, manos de bronce alcanzándose entre sí, dedos casi tocando pero no completamente, espacio entre ellas lleno de palabras grabadas en múltiples idiomas. Brecha, conexión, esfuerzo, comprensión. Es sobre barreras que creamos, dijo voz detrás de él. Daniela, la artista, había aparecido.
y sobre trabajo de cerrar esas brechas. Las manos casi se tocan porque conexión real requiere esfuerzo de ambos lados. No es suficiente que comunidad sorda se estire. El mundo oyente también debe moverse. Augusto asintió lentamente. He sido del lado que no se movía, admitió, que esperaba que otros hicieran todo el trabajo de cerrar brecha. Pero ahora estás moviéndote, observó Daniela. Lentamente, torpemente tal vez, pero moviéndote. Eso cuenta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando cielo de San Miguel de Allende en tonos dorados y rosas, la celebración se movió al patio exterior. Luces de cuerda creaban atmósfera mágica. Música tocaba, pero no tan alta, como para impedir conversación, un balance cuidadoso para espacio verdaderamente inclusivo. Mesas se llenaban con personas compartiendo comida, historias, risas. Valeria se encontró sentada entre dos mundos que finalmente se unían. A su izquierda, miembros de comunidad sorda discutían planes para programas del centro. A su derecha, empleados de hoteles practicaban señas recién aprendidas con hablantes nativos pacientes. Y en todas partes, personas construyendo puentes que no habían existido antes. Emiliano y Augusto estaban juntos en mesa cercana, no padre e hijo exactamente. Todavía no, pero colaboradores con respeto mutuo creciente. Augusto mostraba a Emiliano fotos de renovaciones de accesibilidad en otros hoteles, pidiendo consejos sobre mejoras adicionales. Emiliano ofrecía sugerencias, su lenguaje corporal menos defensivo de lo que había sido meses atrás. Valeria los observaba, sintiendo mezcla compleja de emociones. Había facilitado esta transformación, pero también había sido transformada por ella. Recuperar su identidad como intérprete, reconectar con comunidad que amaba, permitirse sentir dolor de perder a Gabriel sin ser consumida por él, todo había sido sanación que no sabía que era posible. Patricia se acercó con 2 copas de vino. Para la mujer que hizo posible todo esto, dijo entregándole una a Valeria. No hice esto sola, respondió Valeria. Fue esfuerzo colectivo. Pero comenzó contigo, insistió Patricia. Tu coraje de aceptar ese desafío ridículo, de revelar tu pasado, de arriesgarte siendo vista nuevamente. Sin ese momento nada de esto existiría. Valeria consideró las palabras mientras bebía su vino. Tal vez Patricia tenía razón. Pero también sabía que coraje no era ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Y esa noche, 9 meses atrás, no había sentido valentía, sino imposibilidad de permanecer callada frente a injusticia que recordaba demasiado dolorosamente su propia pérdida. El chef Roberto apareció con bandeja de postres en miniatura, versiones pequeñas del soufflé de chocolate que había servido aquella noche crucial. ¿Recuerdan cuando todo esto era solo restaurante elegante donde ricos comían comida cara? Preguntó con sonrisa irónica. Ahora observen, 3 generaciones comiendo juntas, comunidades que nunca interactuaron mezclándose, niños sordos viendo adultos sordos exitosos por primera vez. Eso es verdadero lujo, dijo Valeria. No exclusividad, sino inclusión. No barreras, sino puentes. Amén a eso, brindó Roberto. Mientras Noche profundizaba, Cristina organizó presentación improvisada. Estudiantes de sus clases de lengua de señas, muchos de ellos padres oyentes de niños sordos, realizaron poema señado que habían estado practicando. Sus movimientos eran inseguros, gramaticalmente imperfectos, pero llenos de esfuerzo genuino que conmovió a audiencia más que perfección técnica podría haber hecho. Cuando terminaron, Comunidad Sorda respondió con aplauso ondulante, celebrando no solo la actuación sino el esfuerzo, el mensaje de que Mundo Oyente finalmente estaba haciendo trabajo de acercarse, de aprender, de cambiar. Marco, el ingeniero de software, se levantó para anunciar proyecto nuevo. Había estado trabajando con equipo de desarrolladores para crear aplicación de traducción de lengua de señas usando inteligencia artificial. La tecnología todavía estaba en etapas tempranas, pero prometía revolucionar accesibilidad en situaciones donde intérpretes humanos no estaban disponibles. El potencial es inmenso, explicó a través de intérprete, pero necesitamos asegurarnos de que desarrollo sea guiado por comunidad sorda.
no solo por ingenieros oyentes que piensan saben qué necesitamos. Por eso estamos creando Consejo Asesor, compuesto enteramente de personas sordas para supervisar cada etapa. Augusto levantó su mano. ¿Necesitan financiamiento?, preguntó torpemente en señas. Me gustaría invertir, no como control, sino como apoyo. Marco pareció sorprendido, pero asintió. Hablaremos, señor, pero aprecio tu deseo de apoyar sin controlar. Es raro en inversionistas. Cuando reloj marcó medianoche, muchos invitados comenzaron a partir, prometiendo regresar para clases, eventos, programas. Familias con niños pequeños se despedían, padres cargando hijos dormidos. Ancianos que habían estado aislados durante décadas por barreras de comunicación partían con contactos nuevos, promesas de reunirse nuevamente. 6 meses después de la inauguración del Centro Gabriel Campos, San Miguel de Allende había experimentado transformación silenciosa pero profunda. 32 negocios locales habían implementado cambios de accesibilidad, desde restaurantes hasta galerías de arte. El ayuntamiento había contratado 2 intérpretes permanentes para servicios públicos. Escuelas comenzaron a ofrecer lengua de señas como opción de idioma extranjero. La ciudad, que había sido destino turístico de élite, ahora se promocionaba también como modelo de inclusividad. Valeria caminaba por calles empedradas en una mañana de abril, exactamente un año después de aquella noche que había cambiado todo. El sol brillaba sobre cúpulas coloniales mientras ella se dirigía al centro comunitario, ahora vibrante con actividad diaria. Niños corrían por patio, practicando señas recién aprendidas. Adolescentes sordos se reunían en biblioteca, trabajando en proyectos escolares. Adultos asistían a clases de capacitación laboral diseñadas específicamente para comunidad sorda. El centro había excedido todas las expectativas. En 6 meses había servido a más de 1000 personas. 23 personas sordas habían conseguido empleos a través de programa de colocación laboral. 40 familias oyentes habían completado cursos intensivos de lengua de señas. Docenas de eventos culturales habían celebrado arte, historia y experiencia sorda. Pero el impacto se extendía más allá de números. Valeria lo veía en rostros de padres que finalmente podían comunicarse fluidamente con sus hijos sordos. Lo veía en confianza de adultos sordos, que por primera vez tenían espacio donde eran mayoría, donde su idioma era norma. Lo veía en transformación de comunidad completa, que comenzaba a entender que accesibilidad no era favor, sino derecho básico. Emiliano estaba en su oficina cuando Valeria llegó, rodeado de planos para expansión del centro. Su rol como director de inclusión había crecido significativamente. Ahora asesoraba no solo hoteles de su padre, sino negocios en toda la región. Universidades lo invitaban a dar conferencias. Organizaciones internacionales solicitaban su experiencia en diseño de espacios accesibles. «Tengo noticias», señó Emiliano con sonrisa que iluminaba su rostro completo. «La Secretaría de Turismo Federal quiere usar nuestro modelo en otros destinos turísticos. Están ofreciendo fondos para crear centros similares en Oaxaca, Mérida y Puerto Vallarta». Valeria sintió lágrimas de alegría. Gabriel habría amado esto, señó. Ver su visión multiplicarse, tocando comunidades en todo el país. «Hay más», continuó Emiliano. «Quieren que tú y yo lideremos capacitación para equipos que establecerán esos centros. Sería trabajo de consultoría, viajes frecuentes, pero impacto sería enorme». «¿Y tu padre?», preguntó Valeria. «¿Cómo se siente sobre ti tomando más proyectos fuera de los hoteles?». Emiliano pausó, sus manos quietas por momento antes de responder. «Mi padre y yo hemos estado teniendo conversaciones reales últimamente, no solo sobre trabajo, sino sobre vida, sobre pasado, sobre daño que causó. No es reparación completa, tal vez nunca lo sea, pero es honestidad que no habíamos tenido antes». Se levantó, caminando hacia ventana que daba al patio donde niños jugaban. «La semana pasada me dijo algo que nunca pensé escuchar. Dijo que sus mayores logros no fueron hoteles que construyó o dinero que acumuló. Dijo que su mayor logro fue finalmente aprender a ver valor en personas, no solo utilidad. Y que yo le enseñé eso, junto contigo».
Valeria se unió a él en la ventana. El cambio es posible, señó pensativamente, incluso para personas que parecían completamente fijas en sus formas, pero requiere crisis, humildad y disposición de hacer trabajo incómodo durante largo tiempo. Exactamente, asintió Emiliano, y requiere personas como tú que se niegan a permanecer calladas cuando presencian injusticia. Esa tarde, Valeria tenía cita con Augusto. Se reunían quincenalmente ahora, sesiones que habían evolucionado de lecciones de lengua de señas a conversaciones más profundas sobre cambio personal, reparación de daño y responsabilidad de personas con poder. Augusto había transformado radicalmente no solo sus negocios, sino su vida completa. Había vendido su mansión ostentosa, moviéndose a casa más modesta en centro histórico. Donó millones a organizaciones que servían a comunidad con discapacidades. Usaba su influencia para presionar a otros empresarios a implementar prácticas laborales más justas y espacios más accesibles. Pero lo más significativo era su trabajo con Emiliano. Padre e hijo ahora compartían cenas semanales en restaurantes modestos, no los establecimientos de lujo que Augusto había frecuentado antes. Conversaban en mezcla de lengua de señas torpe de Augusto y paciencia de Emiliano. No era relación que la mayoría consideraría ideal, pero era auténtica de formas que nunca había sido. Valeria, comenzó Augusto cuando se sentaron en café tranquilo, quiero agradecerte por milésima vez. Sé que te he dicho esto antes, pero necesito que entiendas completamente. Me salvaste de vivir resto de mi vida como hombre que era, rico en dinero, pobre en todo lo que realmente importa. Ya no necesitas agradecerme, Augusto, respondió Valeria. El cambio fue tu elección. Yo solo proporcioné información y guía. Tú hiciste el trabajo. Pero sin ese momento en el restaurante, sin tu coraje de desafiarme, nunca habría comenzado ese trabajo, insistió. Habría continuado destruyendo mi relación con mi hijo, maltratando empleados, usando poder como arma. Tú me forzaste a ver consecuencias reales de mis acciones. Valeria consideró sus palabras. Sabes, cuando acepté tu desafío aquella noche, no pensaba en salvarte o transformarte. Solo pensaba en Emiliano, en Gabriel, en todas las personas sordas que son constantemente devaluadas y marginalizadas. No imaginé que terminaríamos aquí, trabajando juntos, creando cambio sistémico. La vida es extraña, así reflexionó Augusto. Los momentos que nos cambian fundamentalmente raramente son los que planeamos o anticipamos. Patricia se unió a ellos, ahora socia completa en operaciones de hoteles, con enfoque específico en cultura empresarial y desarrollo de personal. Había usado su compensación mejorada para fundar programa de becas para jóvenes de comunidades marginadas interesados en hospitalidad. Tengo propuesta, anunció Patricia después de ordenar café. Quiero que consideremos crear fondo de inversión específicamente para negocios dirigidos por personas con discapacidades. Tantos emprendedores talentosos no pueden conseguir financiamiento porque inversionistas hacen suposiciones sobre sus capacidades basadas en discapacidades. Es excelente idea, respondió Augusto inmediatamente. ¿Cuánto necesitas para comenzar? Las 3 horas siguientes las pasaron desarrollando plan para fondo de inversión, contactando posibles socios, diseñando criterios que asegurarían que inversiones realmente empoderaran a emprendedores en lugar de simplemente extraer valor de ellos. Era tipo de trabajo que Valeria nunca había imaginado hacer, pero que se sentía como extensión natural de su misión de crear mundo más accesible y justo. Cuando salió del café al anochecer, Valeria caminó sin destino particular, absorbiendo belleza de San Miguel de Allende bajo cielo de primavera. Se encontró en jardín principal, plaza central donde turistas y locales se mezclaban, donde músicos tocaban y vendedores ofrecían artesanías. Se sentó en banca de hierro forjado, observando vida fluir alrededor. Un año atrás había sido mesera invisible, escondiendo su pasado, evitando conexiones significativas, existiendo sin realmente vivir. Ahora era directora de desarrollo humano, consultora solicitada, voz respetada en conversaciones sobre inclusividad y accesibilidad. Pero más importante, había recuperado partes de sí misma
que pensó perdidas para siempre. Su teléfono vibró con mensaje de Emiliano. Fotografía mostraba a él y Augusto en clase de lengua de señas avanzada, ambos riendo por error que uno de ellos había cometido. Texto decía: «Papá finalmente entiende diferencia entre señas para amor y señas para comida». Solo tomó año completo. Valeria sonrió respondiendo con emoji de corazón. Luego abrió otra fotografía guardada en su teléfono, una de Gabriel tomada semanas antes de su partida. Estaba frente a edificio de ingeniería en UNAM, sosteniendo planos de proyecto final. Su sonrisa brillante con orgullo y esperanza. «Lo logramos, hermano», susurró Valeria, aunque sabía que no podía escucharla. «Creamos el mundo que soñaste. No exactamente como imaginaste, no en lugares que conociste, pero tu visión está viva y creciendo». Brisa cálida movió árboles sobre ella, y por momento Valeria sintió presencia de Gabriel, no como dolor agudo que había cargado durante años, sino como calidez reconfortante, como bendición, como paz. Semanas después, el centro comunitario organizaba gala anual de recaudación de fondos. 300 personas llenaban espacio, que había sido transformado con decoraciones elegantes, pero accesibles. Mesas mezclaban deliberadamente a personas de diferentes círculos. Empresarios en trajes de diseñador, sentados junto a maestros de escuela pública, miembros de comunidad sorda, conversando con funcionarios gubernamentales, practicando señas básicas. Valeria estaba en mesa principal junto a Emiliano, Augusto, Patricia, Roberto, Cristina y otros que habían sido parte crucial de transformación. Observó Sala con asombro, apenas creyendo que aquello había surgido de noche de confrontación y humillación. Emiliano se levantó para dar discurso final de noche. Hace un año ceñó mientras intérprete traducía. Estaba en restaurante de lujo, siendo humillado por mi padre, frente a élite de San Miguel de Allende. Pensé que aquella sería noche más vergonzosa de mi vida, pero resultó ser noche que cambió todo. Su mirada encontró la de Valeria. Esa noche conocí a mujer que se negó a permanecer invisible, que arriesgó su empleo por defender mi dignidad, que me recordó que no necesito cambiar quién soy para merecer respeto y amor. Su coraje inspiró transformación que ha tocado cientos de vidas. La multitud estalló en aplausos y señas ondulantes. Valeria sintió cara enrojecer, nunca cómoda siendo centro de atención. Pero esta historia no es solo sobre una persona valiente, continuó Emiliano. Es sobre comunidad completa eligiendo cambio. Es sobre hombre poderoso eligiendo humildad sobre ego. Es sobre empleados eligiendo principios sobre seguridad laboral. Es sobre ciudad completa decidiendo que inclusividad importa más que exclusividad. Miró a su padre, quien estaba llorando abiertamente. Y es sobre perdón, no como olvido, sino como elección consciente de permitir cambio genuino, de reconocer humanidad en personas que nos lastimaron, de construir futuros mejores en lugar de quedar atrapados en pasados dolorosos. Augusto se levantó, sus manos moviéndose en señas que había practicado durante semanas para este momento. Cometí errores terribles, ceñó con lágrimas corriendo por mejillas. Lastimé a mi hijo durante 22 años, maltraté a empleados, usé poder como arma. No puedo cambiar ese pasado, pero puedo elegir quién ser cada día siguiente. Elijo ser hombre que eleva en lugar de oprimir, que construye puentes en lugar de muros, que mide éxito en vidas mejoradas en lugar de dinero acumulado. La sala completa se puso de pie, aplausos y señas llenando espacio. Pero para Valeria, momento más significativo vino después, cuando vio a Emiliano y Augusto abrazarse, no abrazo performativo para audiencia, sino contacto genuino de dos personas navegando camino difícil hacia sanación. Esa noche, mientras Valeria caminaba de regreso a su apartamento bajo estrellas brillantes, reflexionó sobre viaje del último año. Había recuperado su identidad, su propósito, su conexión con comunidad que amaba. Había facilitado transformaciones en otras personas mientras ella misma era transformada. Había aprendido que sanación no significa olvidar dolor, sino integrarlo en historia más grande de crecimiento y significado. Gabriel ya no era presencia ausente que la perseguía, sino legado vivo que continuaba tocando mundo.
Cada persona que aprendía lengua de señas, cada espacio que se volvía más accesible, cada actitud que cambiaba hacia mayor inclusividad, era testamento de su vida y valores. Y Valeria finalmente comprendió verdad que había tomado años aceptar. Honrar memorias de quienes perdemos no requiere enterrar nuestras propias vidas. Requiere vivirlas plenamente, transformando dolor en propósito, convirtiendo pérdida en legado, eligiendo cada día crear mundo que ellos habrían amado ver, porque al final, mayor riqueza no está en lo que acumulamos, sino en cuántas vidas elevamos en el camino, en puentes que construimos, en dignidades que honramos, en amor que esparcimos, a través de acciones grandes y pequeñas que reconocen humanidad fundamental en cada persona que encontramos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valeria y Emiliano los haya conmovido profundamente. Esta historia nos recuerda que el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos a alzar la voz por quienes son silenciados, cuando elegimos la dignidad sobre el poder y cuando reconocemos que nuestras diferencias no nos dividen, sino que nos enriquecen. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la complejidad de la vida, el poder del perdón y la belleza de la transformación humana. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Nos encantaría saber qué les pareció la historia de Valeria, qué lecciones se llevan de su valentía y transformación. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Cuéntenos si alguna vez han sido testigos de un momento de coraje como el de Valeria, o si han experimentado el poder del perdón y la transformación. Los esperamos en los comentarios y en nuestros próximos contenidos. Hasta pronto, queridos oyentes.